de Estadística publica estadísticas de la canasta básica. ¿Lo has observado? Sí. Eso te sirve para medir los porcentajes de inflación que hay al año. Entonces, si hay un proceso de inflación de 6%, por ejemplo, la moneda tuvo un proceso inflacionario que equivale a una pérdida del valor adquisitivo. Es decir, lo que compras en este año con 100 quetzales no es lo mismo lo que se compraba 100 quetzales que se dio hace 3, 4 años. ¿Por qué? Por las reglas de mercado y los problemas macroeconómicos que van provocando una pérdida del modelo. Es decir, para eso también hay que entender cómo funciona una economía en un estado. Y eso se llama que el derecho que respuesta le da respuestas contractuales, judiciales y legislativas para buscar ¿qué? Una estabilización de la moneda. Por eso es que alguien que diga, yo estudié derecho porque no me gusta la economía y los números, está equivocado. El derecho tiene un soporte fundamentalmente de orden económico. Y no podemos hablar de dinero si no hablamos de esos procesos que estamos haciendo referencia, partiendo de la obligación que se llama pecuniaria, que es el dinero. Bueno, David, suficiente información para hacer tu plan de trabajo. Gracias por participar. Regresemos a esa definición y vamos a concluir. ¿Es un medio de pago el dinero? La famosa pregunta que nos detuvimos mucho tiempo, porque sea una persona individual, sea una persona jurídica, en una relación jurídica, hablemos de un contrato de préstamo, un contrato de mutuo. Voy a una entidad financiera o a un banco y hay una relación financiera, me presta el banco como acreedor 500,000 quetzales, suscribimos el plazo, los intereses, pero voy paulatinamente haciendo los pagos parciales y al llegar a la parte final hago ese pago, el dinero, medio de pago. ¿Cuál es el efecto jurídico? La extinción de la obligación. Termina el contrato. El pago es la forma normal del cumplimiento de la obligación. Y en este contrato mutuo, ¿cómo se realiza el pago? Por medio de dinero, sea dinero efectivo, sea transferencia bancaria, sea títulos valores, pero al final es el dinero. Y el efecto jurídico es la extinción de esa obligación jurídica. Esa es la definición de dinero. Vamos a las funciones del dinero. Sí. Ya explicamos que funciona el dinero, que sirve el dinero como un medio de pago, como un medio de intervención y como una unidad de cuenta. Cuando hablamos del dinero, pregunto, ¿dónde se materializa el dinero? ¿Dónde se concreta el dinero? En billetes y monedas. Vamos bien, así es. El dinero, ¿qué pasa, Adela? El dinero no es en abstracto. Adela, el dinero se va a concretar en una moneda. Pero también ahora sabemos que hay un proceso económico desespiritualizado, descontextualizado, un contenido, que hay un dinero virtual también. Adela habló de lo más tradicional, de lo más frecuente, la moneda en un billete, una moneda física. Pero también tenemos que hacer referencia que ahora hay un dinero virtual. Y ese es también, a través de ese dinero virtual, puede darse como un medio de pago. De tal forma que ese dinero a través de la moneda, y vuelvo a repetir, 3 funciones básicas. Primero, intercambio. Dinero intercambio es a través de una relación contractual, donde hay un acreedor y deudor y celebra un contrato X en función de sus intereses. 2, es una medida de valor. Tiene un valor intrínseco que responde a un principio nominalista. C, como un medio de pago. Repito, las 3 funciones del dinero: de intercambio, una medida de valor y como medio de pago. En ese orden de ideas, podemos concluir que nosotros podemos establecer diferencias de deudas de suma de dinero. Ahí hay, por ejemplo, el pago del precio de una compraventa, el pago de un servicio realizado
y las deudas de valor, que consisten en que el dinero es una unidad de valor y actúa como un sustituto del bien o servicio. Reitero, repito, las funciones, las tres funciones que expliqué el dinero nos permiten establecer y organizar una dicotomía de las deudas en suma de dinero y las deudas como una unidad de valor. Y ahora sobre esas dos categorías expliquemos en qué consisten las deudas pecuniarias. ¿De dónde viene el término pecuniario? De las deudas en dinero. Voy a leer y posteriormente expliquemos su definición. Las deudas pecuniarias son aquellas que consisten en pagar una suma en dinero. Hoy en el comercio, en las relaciones tienen tanta importancia, tanta virtualidad, tanta relevancia, porque prácticamente todas las relaciones contractuales tienen por objeto la consecución de una suma de dinero. Y el dinero viene reconocido como el pago jurídicamente reconocido. En esas características del dinero, reitero, sirve como una moneda de cambio, como un medio de pago, como una unidad de valor, entendido como un bien genérico, mueble y fungible. Ese es el concepto de dinero. Cuando hablamos de fungible, puede ser sustituido por otro de la misma cantidad, calidad y especie. Es sustituible el dinero. El dinero es inagotable. Bueno, ese inagotable es relativo, es de la perspectiva de las relaciones en el mercado, no la titularidad. Que nuestra titularidad, por supuesto, que viene a ser agotable. La verdadera denuncia deuda pecuniaria o deuda en dinero es la llamada deuda en suma. Deuda en suma o de cantidad o deuda de cantidad. En esta deuda de cantidad o deuda de suma, los signos, las piezas monetarias son indiferentes desde el punto de vista de la obligación. Lo mismo implica el valor entregar billetes de 50 quetzales o billetes de 100 con el único presupuesto que sean del curso legal. De esa cuenta, el deudor está obligado a proporcionar al deudor la cantidad de dinero que se hubiera establecido en el título constitutivo de la relación obligatoria. ¿Qué quiere decir eso? El título constitutivo de la relación obligatoria en el contrato. Pero si es una relación mercantil libre de forma, puede ser en el pagaré, en la letra de cambio, donde se adquieren obligaciones a través de los documentos llamados títulos valores, títulos de crédito, donde hay in situ una obligación que se ha adquirido. Por eso es que tenemos que tomar en cuenta que junto a las deudas de dinero se suele colocar a las deudas de monedas individualizadas o una moneda específica. En función de lo expuesto, estudiemos las clases de deuda de dinero. Primera categoría, las deudas de suma en dinero. Las deudas de suma en dinero. Esta es la verdadera y genuina obligación pecuniaria, obligación en dinero. Y vuelvo a insistir y resaltar esta definición. Son aquellas prestaciones en las que tienen como objeto la entrega de una suma determinada de dinero. Ejemplo, ustedes compran un inmueble, al recibir el inmueble, tienen esa obligación de pagar el precio.
a cambio del inmueble. Esa es una relación contractual que se llama compraventa. Es un contrato traslativo de dominio, traslativo de la propiedad, por medio del cual una persona llamada acreedor o vendedor entrega un bien a un comprador llamado deudor a cambio de ¿qué? De un precio. Es un contrato oneroso traslativo de dominio. Y en esa entrega de dinero es lo que se llama una suma de dinero. Los ejemplos que estoy citando son de la vida cotidiana, no son complejos, son frecuentes y los más utilizados. Ustedes han incurrido, por ejemplo, en la compra en un supermercado y pagar el precio por un producto. Esa es una compraventa mercantil. Ese es el pago en una suma en dinero. Por ello, es que el deudor no puede alegar una imposibilidad sobrevenida para liberarse de la obligación y dejarse el pago, como sucede en otros tipos de objetos de prestación que no son en dinero. En la obligación pecuniaria, la prestación debida por el deudor coincide con la suma de dinero precisa y determinada por referencia al conjunto de medidas unitarias. Ejemplo, 50,000 quetzales. Ese es un valioso ejemplo. La deuda en suma en dinero se caracteriza por su peculiar régimen jurídico de mora. Mora es el atraso en el cumplimiento de la prestación, que implica una sanción en el pago de intereses. Está regulado del 1428 al 1432. Por razones de tiempo, solo vamos a leer el 1428 y el 1429. 30, 31 y 32 es una tarea para que ustedes lo estudien en clase. ¿Quién me hace el favor de leerlo? Bueno, si no Yo, hay licenciado. tiempo, sí le escucho. Yo, licenciado. 1428, ¿verdad? Bueno, ya no tenemos tiempo, Clarita. Lo leen en su Perdón, casa, por mora. favor. Gracias. Y Ok. también leen en su casa y analizan el artículo 6 de la ley monetaria. Repito, del 1428 al 1432 del Código Civil. También van a leer el artículo 6 de la ley monetaria, que establece: el quetzal es la moneda que se emplea como cuenta y medio de pago, salvo que las partes pacten en forma expresa lo contrario. Como antecedente inmediato a este tipo de regulación se encontraba la ley de libre negociación de divisas, que es una ley ya derogada. Terminamos de explicar las deudas de sumas de valor. Vamos a la otra característica, las deudas de valor. Deudas de valor. También las deudas en dinero pueden ser deudas de valor. En estas deudas de valor, el dinero actúa como un equivalente económico de las cosas o los servicios. Un equivalente económico de las cosas o servicios. La suma dineraria no es debida como un bien en sí mismo, sino como equivalente a otro valor. Equivalente a otro valor. En general, son deudas indemnizatorias. Y una deuda indemnizatoria es la que por disposición de ley es una obligación de resarcir, de que generó una responsabilidad civil contractual, y si se logra probar, acreditar, cumplir con la carga de la prueba ante un juez, tiene la obligación de resarcir los daños provocados, que es la indemnización. Y el artículo 1434, que los invito a que lo lean en su casa, 1434, esas son unas deudas de valor, donde existe la obligación indemnizatoria siempre y cuando se haya acreditado el daño. Y esa partida indemnizatoria se divide en dos categorías. El daño, ya lo expliqué en clase, que es la disminución patrimonial, el perjuicio que se me provocó mi patrimonio como consecuencia de ¿qué? De una actitud negligente
falta de pericia o falta de diligencia. Es una responsabilidad civil, ya sea contractual o extracontractual. Y provocar un daño, según el artículo 1645 del Código Civil, obliga a indemnizar. Obliga a indemnizar. Toda conducta de negligencia o falta de pericia, si es probada, tengo la obligación de indemnizar. Y esa indemnización responde a dos categorías, a dos partidas indemnizatorias. La primera se llama daño patrimonial, el daño que ocasioné. Y el perjuicio, ¿cuál es? Son las ganancias lícitas que yo dejé de percibir como consecuencia del daño. Pero para que hablemos de responsabilidad civil tiene que haber una lección causal, una relación de causalidad entre qué? Conducta negligente provoca el daño, igual a indemnizar, si es probado. Esa es la secuencia de las 4 fases fundamentales para hablar de responsabilidad civil. En estos casos de las deudas de valor que corresponden a la indemnización de daños causados, también se cumple con la obligación entregando una suma de dinero. Pero en principio de la demanda, yo planteo mi juicio ordinario de daños y perjuicios por responsabilidad civil, al principio de la demanda no se encuentran concreta y directamente determinados en el título constitucional. ¿Qué significa eso? En palabras más sencillas. Cuando inicio la demanda de un juicio ordinario de daños y perjuicios, hago mi pretensión, mi planteamiento, mi tesis argumentativa y acompaño los medios de prueba pertinentes, pero en ese momento procesal son indeterminados los daños y perjuicios. Entonces, si viene Adela y me pregunta qué se requiere para que sean definidos de una forma no abstracta, no que sea concreta y que sea una suma de valor, una deuda, se requiere que primero la sentencia de responsabilidad civil sea declarado con lugar. Si la sentencia fue declarada con lugar, posteriormente en un incidente está regulado el trámite en la ley del ritmo judicial 135, 136, 137, se establece y es un dictamen de expertos. El dictamen de expertos es un medio de prueba. ¿Qué es un experto? Es un profesional versado en una ciencia específica, en un arte o un oficio. Es que a través de su nombramiento en un proceso se le va a convertir experto en un perito. Y este perito emite, al estudiar el caso concreto, unos parámetros para poder fijar esa cantidad de dinero, esa suma de valor para concretarle y determinarle una suma de dinero específica que cuantifique cuántos son los daños y cuántos los perjuicios, en función de los medios de prueba que se hayan diligenciado. La prueba tiene varias etapas. Se ofrece la demanda o contestación de demanda, si cumple el requisito de ley, se admite, se diligencia, que si se va a la práctica y se valora. ¿Dónde se valora la sentencia? Mediante un razonamiento probatorio. ¿En qué momento procesal? En la sentencia. La sentencia es la resolución que le pone fin al proceso. Claro que cabe en medio de impugnación para que esa sentencia sea una sentencia firme. ¿Qué es una sentencia firme? Una sentencia ejecutoriada. ¿Qué significa? Que no hay un recurso, notificación pendiente, que es una cosa juzgada, formal y material. Todo este ítem que les explico, ¿para qué es? Para que ese momento ya, después del dictamen de expertos, del trámite de incidentes, se ejecuta la cantidad que se tiene que pagar y que queda establecido en el trámite de ese incidente. Por esto es que las deudas de valor no están predeterminadas en principio, la suma a pagar, sino que es el resultado de una liquidación cuyo importe debe proporcionar al acreedor el equivalente de la cosa o servicio que no recibe. Conclusión. Se puede destacar que en las deudas de dinero, el dinero actúa como un bien en sí mismo, como un medio de intercambio, de adquisición u obtención de servicios. En las deudas de valor actúa como medida de valor, como un equivalente económico de las cosas y los servicios del daño producido, que deben ser objeto de indemnización. Por ello, se afirma
que lo realmente excluido no es el dinero en las sumas de valor, no que su valor nominal. Y nuestro sistema responde al principio nominal. Sentado lo anterior, retomemos un problema económico, un fenómeno económico que se llama las alteraciones del valor de la moneda. Las alteraciones del valor de la moneda. ¿Qué significa eso? Son las vicisitudes, los fenómenos económicos, las crisis económicas que afectan el valor real de la moneda, el poder adquisitivo. Disculpen, el link perdió conexión. Así es. Yo, Muchas gracias. Active su cámara. ahorita la activé. Si tocaron un stream ahorita, por favor. No se escucha. El licenciado se desconectó. Se le interrumpió la señal. Y yo saliendo y entrando. A ver si se daría cuenta. ¿Verdad que no? Fíjate. Ahí el detalle de saber darlo. Y alguien no tiene el número de su... Ay, que lo ayuda, que lo apoye. Si sería a favor de avisarle de ver, buena idea de la compañía. Pero es que no creo que nos vuelva a explicar usted. Bien, se le pide lo explico.
Buenas noches, compañeros. No supo nada del licenciado. ¿Qué dijiste? No te entendí. Que si alguien ha sabido Ya, algo ya del no supimos licenciado. nada. Pero hay que esperar porque falta todavía por lo menos 15 minutos, digo yo. ¿Cuánto lleva ya que se conectó? Usted no sería buena Sería idea pues, hablar Classroom. con ese tiempo que estamos aquí, porque de plano va a tener que volver a repetir el tema, pienso yo. Yo pienso que ya no va a regresar. ¿Se acuerdan que él siempre ocupa el tiempo justo? Ya falta media hora, ¿no?
Feliz tarde, compañeros. Buenas tardes. Creo que ya no se va a conectar, pa. Perdonen, pero hubo una descarga eléctrica que provocó la interrupción. Pero el tema tan importante de hoy no lo vamos a finalizar en esta sesión, lo que vamos a finalizarlo la próxima sesión de clase, y ante estos imprevistos nos hizo perder algunos minutos que los vamos a recuperar en la próxima sesión. Quería terminar el discurso y voy a repetir lo que estaba señalando. Las alteraciones del valor de la moneda. ¿Qué significa? Son las vicisitudes del valor de moneda. ¿Qué significan las vicisitudes del valor de moneda? Implica el principio nominalista. Y en ese sentido voy a reflexionar señalando que las deudas en dinero, que son obligaciones pecuniarias en dinero, se rigen por un principio nominalista. Eso lo tenemos que grabar, se rigen por un principio nominalista. ¿Y en qué consiste? En el principio en el cual el dinero ha de ser aceptado como un medio de pago por el valor legal. ¿Y cuál es el valor legal? El valor que el Estado le atribuye. Ejemplo, si viene Nixon, tiene una moneda, un billete que dice 100 quetzales, es el principio nominalista, corresponde que el Estado le ha asignado un valor de 100 quetzales, el cual es independiente, ese valor nominalista es independiente al valor adquisitivo de dicho dinero.
tenemos que entender que es diferente el principio nominalista al valor real de adquisición, a las vicisitudes de moneda. Yo puedo tener un billete de 100 quetzales que hoy me permite, por esa pérdida adquisitiva provocada por la inflación, quizá 60 quetzales. Y si hacemos la comparación a hechos anteriores, era un nivel de adquisición superior. Y ese fenómeno va a venir acaeciendo año con año. Y lo cual incide en el momento de ese pago, que también provoca efectos importantes del nacimiento, desarrollo y constitución de la obligación. Por ello afirmo que el dinero, además de su valor, el dinero tiene esta moneda, tiene un valor interno, tiene un valor intrínseco, pero aparte de ese valor interno, ese valor intrínseco, tiene un valor extrínseco, un valor nominal, un valor facial. ¿Y cuál es? El número que aparece como unidad de valor en la moneda, que es el número, la unidad de valor propio del tráfico comercial de la moneda. Eso es lo equivalente a ese poder adquisitivo. El valor de los bienes que en su momento determinado es posible adquirir con una determinada cantidad de dinero. Desde esta perspectiva a la que venimos explicando, es fácil comprender que el valor, que es el tráfico, el dinero, puede variar, pero esa variación, ¿qué implica? Fenómenos, cambios, alteraciones, fluctuaciones en periodos de inflación. ¿Qué es la inflación? Es la pérdida del poder adquisitivo. También hay un fenómeno opuesto, que es el llamado deflación. La deflación es en sentido contrario a la inflación, mientras que la inflación es la pérdida del poder adquisitivo, la deflación es el aumento del poder adquisitivo. Estos son las llamadas fluctuaciones, cambios, variantes, vicisitudes monetarias, que es lo que van a provocar un desequilibrio en las prestaciones, en perjuicio de la parte que sufra la deflación o bien la inflación, si el deudor debe entregar una suma determinada en dinero. Este desequilibrio tiene una respuesta específica que vamos a explicar la próxima sesión de clase, que recoge el principio nominalista en el 1395, y posteriormente vamos a explicar en qué consiste esa teoría de la imprevisión contemplada en el artículo 1330 del Código Civil. Por lo tanto, en la sección de la próxima semana vamos a terminar la clase de las obligaciones pecuniarias, pero antes de despedirme les pregunto, según la programación de sus cursos restantes, la próxima semana, ¿hasta qué día tienen programado recibir clases? Pues creo yo, licenciado. Creo que miércoles. Miércoles. Ok. Entonces vamos a recibir clases lunes y martes, si van a recibir. Yo estaba escuchando que parece que hasta el jueves, doctor. Sí, jueves no, porque el viernes ya es creo que la huelga. El jueves seguro que no. Entonces, de ser así, sí, Exacto. yo llegaría el día martes. Siempre y cuando ustedes me digan que van a llegar, ¿verdad? Ah, sí, doctor, nosotros llegamos. Debe Por estar supuesto. segurísimo. Perfecto. Entonces,